Sean bienvenidos a una entrega más de Un Café con Quique Voz, una tertulia de campeones con gente que inspira. En mi pueblo dicen que los abogados hablan golpeado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo conoceremos en este momento. Abogado de la República, profesora universitaria con especialización, magíster, doctorado. Le dicen la defensora de los derechos de los estudiantes, de los profesorados y también de los jubilados. En mi casa dicen, en mi pueblo dicen, usted está hablando con un abogado, no se sabe si está hablando o lo están regañando. ¿Será verdad o será mentira? Profesora Mayra, salud. Bienvenida a Un Café con Quique Voz. Muchas gracias. ¿Usted se va a defender? Claro. Está en su plena facultad de defensa. Mientras tengamos libertad de expresión, la defensa por delante. ¿Y este café de la grita? De la grita. Buenísimo. Bueno, es el mejor. Salud. Gracias. Bienvenida a Un Café con Quique Voz. Bueno, tiene derecho a la palabra y a la defensa de la doctora Mayra. ¿Sí es verdad eso? ¿O es un mito que cuando está hablando con un abogado no se sabe si está hablando o lo están regañando? ¿O es la fama que tienen los abogados? Es un mito. Indudablemente es un mito. Eso depende mucho de la formación de casa. Todo profesional, antes de ser profesional, es hijo, fue niño, fue formado por una familia, por un vecindario, una comunidad, y todo eso va marcando más o menos la personalidad de ese futuro profesional. ¿Pero por qué hablan así tan regio? ¿Por qué no muy todos, fuerte? no todos. ¿No todos? No, ¿usted sale o está solo ahí? cuando es necesario. Justo y necesario. Hay que administrar, hay que dosificar esas expresiones fuertes, solo cuando es necesario hacerse escuchar o sentir. ¿De dónde es Mayra Duque? De uno de los pueblos más pujantes de la región andina, de La Grita, de la tierra del Espíritu Santo, además de tierra de gente trabajadora, de campesinos, de labradores, de artistas, de escultores, pintores. Es la tierra católica por excelencia, yo creo que del Táchira. ¿Le dicen la Jerusalén de Venezuela? Más o menos, sí. Es la tierra del Espíritu Santo, la Atenas del Táchira. Es la tierra que surte de hortalizas a buena parte del país. Estamos hablando de un porcentaje como un 40% de frutas, verduras y hortalizas. Sí, ¿no? Eso es correcto. Se ha dado a conocer La Grita, ciertamente, por el Santo Cristo de los Milagros, por el Liceo Militar Jáuregui, por sus artistas, pero también por su gente trabajadora, por la Feria de las Hortalizas, que se ha extendido hasta más allá de los confines nacionales. Uno va por las carreteras nacionales, bueno, un viaje de aquí a Caracas, y uno ve un camión y dice Santo Cristo de la Grita, y uno sabe que es un feriero, es que se le dice, ¿no? Así es un feriero. Van más allá, van hasta Santa Elena de Guairén, wow. Pasan las fronteras venezolanas, inclusive se está llevando mercancía al norte de Santander. Hay un intercambio, siempre hemos tenido un intercambio comercial con la zona norte. Por la cercanía también. Sí, pero y en estos tiempos pues hay un intercambio bien importante de allá para acá y de aquí para allá, no solo de gasolina. Sí, también de frutas y hortalizas. ¿Cómo fue la niña Mayra? ¿Dónde estudiaste? Estudié en el colegio parroquial, es un colegio de sacerdotes católicos. De allí pasé al colegio Santa Rosa de Lima, también católico, de dominicas. Y posteriormente en la Universidad Católica del Táchira. Esa infancia divina, hermosa, una infancia de pueblo, muy conservadora, de esa época donde había que investigar en las bibliotecas. Wow. No había internet, cero teléfono, cero computadora. No había teléfono, no había nada de... o sea, la tecnología era
apenas incipiente, pero buscar un libro en la biblioteca también eso era una aventura. Aprender a ubicarlo en el fichero era una aventura. ¿Recuerdas quién manejaba la biblioteca de ese pueblo? No lo recuerdo, no. Normalmente son pero como sí personas muy serias, sí, pero porque había un silencio, ¿no? Esa recuerdo la biblioteca estaba en la carrera 6, en la esquina de la ya. carrera 6, era la biblioteca municipal. Esas bibliotecas desaparecieron y esos libros desaparecieron. ¿Qué hicieron con todos esos libros? Y creo que en cada pueblo había una biblioteca municipal. Los colegios tenían sus propias bibliotecas y eran concurridas. Sí, era el sitio de investigación por excelencia. Exacto. ¿Cómo fuiste de niña? Tremenda. Muy tremenda. Lo admites. Sí. Lo aceptas. Lo acepto. Y de hecho, cuando me encuentro a los compañeros de la infancia y de primaria y allá va la tremenda de mi salón. Siempre hay el recordatorio y también como el reclamo, pero porque eras tan tremenda, porque me hacías estas cosas, pero bueno, eran tremenduras de niño. Y recuerdo que nos decían cosas los varones y entonces las hembras reaccionábamos, pero también con tremenduras, pues nada extraordinario, ni con mala fe, ni con saña, simple tremenduras, ni con maldad, pero era siempre así como tremendura. Recuerdo que mi hermano que me seguía y estaba en un año previo, pues yo era la hermana mayor y yo era la que lo defendía. Y si ese era varón, él era el varón de la casa, él tenía que defenderme a mí, no era al contrario. Era tú comenzó tu proceso de defensa de la justicia en el salón de clase y en el colegio. ¿Cuándo decides ser abogado? Eso fue una historia, a ver, no puedo decir un momento preciso cuando decidí ser abogado porque en esa época no era una cuestión de que uno lo decidiera, era más un tema familiar, era un tema de consenso de papá y mamá. Una recomendación de papá y mamá. Era una recomendación de papá y mamá por muchas razones. Primero, la misma experiencia de vida de mis padres, que veían pues en la profesión de un abogado una profesión viable y además con un futuro prometedor para sus hijos. También era por las posibilidades que teníamos, porque en ese momento en La Grita no había universidad. Lo más cercano era venirse a San Cristóbal. Entonces, en San Cristóbal teníamos familia con la cual podíamos contar eventualmente para una residencia. Eso marcó, por supuesto, la elección de estudiar Derecho. Yo hubiera querido estudiar Medicina, pero me quedaba más lejos. Cuéntanos esa decisión, porque nos enteramos que te gustaba cuando estaba en ese proceso de elección, que normalmente es bachillerato, ¿no? Cuarto, quinto año. Quinto año. Tu ambición de estudiar medicina. Sí, siempre desde niña. Y yo recuerdo de mis juegos de infancia tener kit de primeros auxilios, tener una bata de laboratorio de niña. O sea, mis juegos del jardín de infancia eran juegos relacionados con la medicina. Y yo soñaba con ser médico. Y también soñaba con alguna otra profesión que me pusiera en la posición de hablar con mucha gente, de relacionarme con mucha gente, de viajar. Me ha gustado siempre el tema de conocer otros contextos, otras geografías. Y bueno, esas cosas quedan ahí en el subconsciente y uno las va construyendo en la medida que se va desarrollando. No podía estudiar medicina porque el tema de medicina es que los promedios que se exigían eran unos promedios muy altos. Y era una de las carreras más cotizadas, ¿no? Sí. Y mi promedio no daba, esa era la verdad. Ese era el primer impacto, pues no tener el promedio requerido para competir por estar dentro de la carrera de medicina.
Y la otra cosa con la que había que lidiar era con el tema residencia, estar lejos de casa, claro. Por ser además la hija mayor, por ser la niña. Ibas a abrir la puerta. Estar en el pendiente, estar cerca, cuidando, ¿sabes? Haciendo el trabajo de siempre, pues de protección de los hijos. No le quedaba tan fácil a mis padres verme de La Grita a Mérida. Era mucho más fácil hacerlo San Cristóbal. Esa es la historia de esa elección. Tal vez no era lo que yo quería al principio, no era mi primera opción, pero aprendí a querer esa carrera desde el primer día que entré a la universidad. ¿Cómo fue tu vida universitaria? Muy aplicada. Dejé de ser tremenda. Ya, mejoró muchísimo. Ya no era de las tremenduras de la primaria o el bachillerato. Me apliqué mucho. Ciertamente hay un choque entre esa formación inicial de la infancia y del bachillerato con lo que tienes que encontrarte de salir de un pueblo a la ciudad, a la capital del estado. Sí, claro. Hay un choque cultural y además del choque cultural, pues es la formación. A pesar de que venía de un colegio privado, un colegio de calidad en el pueblo, era de los mejores, ese y el Liceo Militar Jáuregui. Y yo diría que en líneas generales la educación en ese momento era una educación de calidad. Pero la católica muy fuerte, muy fuerte, y recuerdo todavía el primer examen que apliqué, era el examen de Derecho Civil 1, saqué 08. Ay, mi madre. Raspó. Raspé. Y eso fue un trauma. Sí, claro. Fue un trauma, fue un golpe fuerte. Y comenzaron los golpes de la vida. Ahí comenzaron los universitarios, ¿no? Pero también son los retos. Sí, claro. Ahí tú decides o sigues adelante o te montas en el reto o lo abandonas. Como le ocurrió a muchos compañeros que empezaron conmigo y se llevaron esos golpes y fueron claudicando, abandonando la carrera. Yo, en cambio, pues decidí empeñarme en que había que detectar cuál era la clave para entender a la profesora. Leer mucho, ¿no? Había que leer mucho y me dediqué, que yo no perdí de ahí en adelante ninguna evaluación. ¿Cómo fue esa vida universitaria? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en la ilustre Universidad Católica del Táchira? De mucha dedicación, mucho esfuerzo. Es una universidad muy exigente. Unos profesores de un alto nivel, profesores que no solamente estaban dedicados a la academia, sino eran profesores que estaban en el libre ejercicio de la profesión. Yo tuve profesores que eran los abogados del Banco Unión. Wow. Que el Banco Unión era el banco previo a la fusión de otros bancos que dan finalmente con Banesco. Tuve de profesores ex embajadores, tuve de profesores jesuitas, tuve de profesores jueces, tuve de profesores magistrados, ex magistrados de en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia, gente de verdad de un gran prestigio para San Cristóbal y para el país. Entonces había verdaderamente que dedicarse al estudio. Ahí esa no fue una época como yo hubiera querido, tal vez disfrutármela más de salidas, de encuentros con los estudiantes. Fue más bien muy dedicada al estudio. Las cosas así que recuerdo que hacíamos era que los fines de semana, cuando terminábamos clase los viernes, nos íbamos a una taguarita, la llamamos taguara,
a media cuadra de la universidad, esto aquí en Barrio Obrero, y esa taguarita era una bodeguita, pero bueno, en esa bodeguita se tomaba cerveza. Sí, claro. Se tomaba cerveza, otros fumaban cigarrillos, otros, bueno, se comían ahí sus cosas, y se disfrutaba un buen rato discutiendo pues las cosas que nos pasaban durante la semana. Se jugaba dominó, se jugaba ajedrez, pero todo en un ambiente muy popular. Muy, muy universitario, sí, ¿no? Muy universitario, muy popular, porque el sitio era una casa vieja. Y las butacas eran las mismas cajas de cerveza. Eran butacas de los bancos esos de madera. Una tabla y... Ajá, bancos de madera. Yo recuerdo que, bueno, a mí de verdad que la cerveza muy poco me ha gustado. Desde siempre. No he sido fanática de la cerveza. Y me encantaba la Fanta. Y mis compañeros, o sea, era muy simpático porque todos los compañeros bebiendo cerveza y yo bebiendo Fanta. Entonces, todos decían así, bueno, pero tan zanahoria Mayra, pero no era por nada especial, sino que no me gustaba, pues no me caía bien. Pero igual todos nos disfrutábamos el momento, nos la gozábamos. Los chistes, bueno, en fin. De todas las materias, ¿cuál te pareció una de las más difíciles de la carrera? Derecho romano. ¿Por qué? Porque era con un jesuita. Ay, sí, no había que echar cuentos, porque era alguien formado. No había improvisación. No había improvisación, era un especialista en derecho canónico, formado en España, era el jesuita de apellido Díez. Y él muy, muy estricto, muy, muy estricto, muy buen profesor, indudablemente. ¿Cómo comienza en esa carrera, en ese inicio? Porque sé que tienen que hacer como unas pasantías, tienen que hacer como llenar algunos requisitos en experiencia laboral, tienen que ir como asistir a jueces o asistir a casos para ir dando ese roce profesional en el ejercicio del derecho. Sí, bueno, fíjate, en aquel entonces la católica no tenía esa modalidad de experiencia preprofesional. No sé ahora si el pensum ha cambiado, pero en ese momento no teníamos obligación ni de presentar un trabajo de grado ni de experiencia preprofesional o pasantías. No obstante, yo tuve la iniciativa de comenzar desde el cuarto año a asistir al bufete de los que eran los abogados de aquel Banco Unión, del famoso Banco Unión. Y eso me ayudó mucho. Estaba el doctor Jesús Alberto Labrador Suárez, un extraordinario procesalista en materia civil, y mucho fue lo que aprendí en ese tiempo que compartí con ellos en ese escritorio jurídico. ¿Cómo inicias tu carrera profesional? Bueno, esa pregunta es bien, bien interesante porque al principio yo me gradué de 21 añitos. Era una niña, o sea, nadie... Cero experiencia. Cero experiencia, muy jovencita. Entonces, pues, poca gente le confía sus casos a una persona que no tiene ningún tipo de experiencia. En resumen, pues tuve que ingeniármelas y ponerme a hacer otras cosas, entre esas, hacerme vendedora de seguros. Presenté la prueba en la superintendencia, quedé como productor exclusivo de Seguros Sofitasa, en aquel entonces era Seguros Sofitasa, y comencé siendo productora de seguros. Esa relación con los clientes vendiendo seguros me permitió entrar en el ejercicio legal, porque cuando nosotros vendemos una póliza de responsabilidad civil de automóvil o vendemos una póliza de cobertura amplia para un vehículo, se vende igualmente una opción que es la defensa penal. Y yo le daba un plus al cliente porque yo le decía, bueno, yo te asisto de inmediato. Antes que la compañía de seguros sea notificada mientras se procesa el siniestro, mientras te envían el abogado, yo te presto la asistencia jurídica para
para que, bueno, no pierdas tiempo, no te sientas desamparado desde el punto de vista jurídico. Y eso me fue conectando con los clientes y me fue conectando a su vez con la empresa de seguros, porque también con la empresa de seguros habían casos donde ellos no tenían representación. Por ejemplo, ellos no podían mandar un abogado hasta La Grita. Entonces yo hacía ese trabajo y así poco a poco me fui involucrando en lo que eran los temas de responsabilidad penal por accidentes de tránsito y le fui agarrando amor al área penal. Y heme aquí. Heme aquí. Mayra, eres de La Grita, estudias en San Cristóbal, pero ¿cómo llegas a Mérida? Por esos accidentes de la vida. También por los seguros, porque estando el Liceo Militar Jáuregui buscando cotizaciones para el seguro escolar de los estudiantes del liceo, se me pide una cotización. Y quien estaba de presidente de esa asociación de padres y representantes, posteriormente se hizo mi esposo. Nos casamos, nos fuimos para Mérida, nos mudamos a Mérida, estuvimos 7 años casados y bueno, ya luego cada quien pues tomó un rumbo diferente. Por esa razón yo termino en Mérida y estando en Mérida yo continúo mis estudios en la especialización de penal y criminología, luego hago la maestría en ciencias políticas y estando en la maestría de ciencias políticas me invitan a participar en un concurso de oposición en la Universidad de los Andes para dar clase en la Escuela de Criminología. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra, gané ese concurso, me conecté con la universidad y ya llevo 19 años en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Criminología, la única carrera de criminología de pregrado que tiene Venezuela y que tiene Latinoamérica en pregrado. Porque en posgrado sí Colombia tiene algo, Perú también tiene algo, México también lo tiene, pero en pregrado es la pionera. ¿Cómo ha sido esa experiencia como docente? Maravillosa, maravillosa. Esa interacción con los estudiantes te retroalimenta. Cada generación trae algo nuevo, es diferente. La generación que me tocó atender en las primeras de cambio es totalmente diferente a las que tengo ahora. Las que tengo ahora son generaciones marcadas por la tecnología. Con una influencia hacia las redes sociales y hacia el inmediatismo de la información que no era lo que manejábamos al principio. Claro. Recuerdo que cuando comenzamos nosotros mandábamos libros y los muchachos consultaban la biblioteca. Tú vas ahora y las bibliotecas de la facultad, casi nadie las consulta. Increíble. Entonces hay que replantear la estrategia didáctica para que el muchacho te preste atención y además él construya su conocimiento. ¿Qué aportes te dio esa maestría en ciencias políticas? Porque eres abogado y eres docente. Bueno, entender cómo se manejan las instituciones públicas, ya no desde la perspectiva jurídica, sino de la dinámica de las ciencias políticas y cómo se diseñan las estrategias para contrarrestar, en mi caso, problemas de seguridad. De hecho, mi tesis en aquel entonces era una tesis sobre las políticas públicas en materia de política criminal. ¿Cómo se previenen los ilícitos o cómo se atacan los ilícitos? ¿Cuánto cuesta atacar un ilícito? Y todo esto conlleva, pues el diseño de políticas públicas conlleva a una discusión de normas, de leyes, que todo esto pasa por las cámaras legislativas o pasa por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo, y eso es parte de las discusiones políticas, porque cuando se establece que un comportamiento es ilícito o es ilegal, es porque hay un conjunto de personas que representan a la sociedad que considera que es reprochable y que debe o es meritorio de una sanción.
pero todo eso conlleva mucha discusión, mucho diálogo, mucha conversación que lleva a la sociedad a recriminar un comportamiento y a castigarlo, como también que hace que una sociedad deje de castigarlo. ¿Cómo es el campo laboral para un egresado de la Escuela de Criminología? Es súper amplio, muy amplio. Un egresado de criminología, él puede establecer un perfil de comportamiento de una persona que ha entrado en conflicto con la ley penal. Ese perfil puede decir si él tiene alguna tendencia marcada a repetir ese comportamiento o, por el contrario, a mejorarlo, o si tiene ese riesgo, cuál sería la recomendación para que esa persona se aleje de ese riesgo o de esa tentación, como también él puede ayudar a resolver conflictos de todo tipo, conflictos escolares, conflictos laborales, conflictos empresariales, puede contribuir con los sistemas de seguridad o prevención de ilícitos a nivel empresarial. Ellos te pueden diseñar mapas de prevención en una empresa. Nosotros hemos tenido criminólogos que han trabajado para PDVSA en estas épocas duras de la gasolina, de la distribución de la gasolina, haciendo control pues, del expendio de la gasolina, de la salida de los camiones de las refinerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un campo bastante amplio. ¿Cómo es el trabajo hoy en día en Venezuela de un abogado litigante? Bueno, es un trabajo duro. Es duro. Yo sé que es una pregunta difícil, pero hay que hacerlo. Sí. Mire, la primera cosa es que hay que mirar las universidades. Hay que mirar cómo se están formando estos profesionales del derecho. Si la calidad se mantiene, si la calidad ha disminuido, eso va a repercutir directamente sobre el sistema de justicia. Repercute porque parte de esos egresados van a ser funcionarios del sistema de justicia. Claro. No como litigantes, sino como entes decisores. Y eso es muy delicado. Muchos de ellos son alguaciles, muchos de ellos son fiscales del Ministerio Público, otros son defensores públicos, otros son jueces, otros son secretarios, otros son amanuenses. Entonces, la calidad de lo que se produce en el sistema de justicia tiene que ver directamente con la calidad de enseñanza que se imparte en las universidades venezolanas. Es bastante complicado ejercer hoy día, sin embargo, en estos momentos de mayor conflicto es cuando más hay que reafirmar los valores de la justicia, de la equidad, del equilibrio, de la inclusión, del Estado de Derecho, de los valores democráticos, de los derechos humanos. Es el momento preciso, pues, para reafirmar los valores que nos han llevado hasta este punto del Estado democrático y de derecho en Venezuela y en la mayoría de países del mundo. Hemos superado 2 guerras mundiales, estamos en 2 guerras prácticamente, las que se están dando en el Medio Oriente y la que se está dando en Ucrania, y todavía se le exige a la humanidad el respeto por los derechos humanos. Entonces esto no se puede abandonar nunca. Este es un trabajo de todos los días. Por muy difícil y muy complicado que sea, no se puede abandonar la defensa de los derechos humanos. Claro, sin duda alguna son temas muy amplios de tocar. Pero ahora, ¿qué cátedra impartes en la Escuela de Criminología? Criminalidad organizada, conflicto y mediación. Bueno, 2 temas prácticamente en el tapete todos los días, ¿no? O sea, colocarle un ejemplo a los chamos es ver las noticias del mundo. Sí. Y además, con ellos he podido establecer una relación muy cercana, de análisis crítico de lo que te muestran también los medios de comunicación como formas delictivas,
cuando en el fondo lo que hay es una falsa percepción de una realidad, cuando nosotros como profesionales y como investigadores de las causas de la criminalidad y cómo atacar esas formas de criminalidad, nosotros tenemos que ser mucho más objetivos e ir al fondo de lo que se muestra al público como criminalidad organizada. Muchas veces se nos venden potes de humo para mostrar algo que en el fondo no es. O también se nos muestran otras organizaciones muy santas cuando en el fondo no lo es. Entonces, lo que yo les enseño a los estudiantes es no se coman todo lo que les transmiten los medios de comunicación, claro, o las redes sociales. Y por otra parte, en la otra cátedra, que es la de conflicto, la mediación, el arbitraje y la negociación, en este particular, que es para los criminólogos, es que nosotros vivimos conflictos desde que nacemos. Entonces hay que aprender a vivir con los conflictos, entender que los conflictos son situaciones normales de la vida, pero el resultado del manejo va a depender mucho de tu formación integral, va a depender mucho de la inteligencia emocional y de cómo lo manejes. Que el conflicto, en la mayoría de los casos, va escalando hacia la violencia porque nos planteamos siempre es un juego de ganar o perder. Es un juego de suma cero. Y cuando vamos en un juego de suma cero que nadie quiere perder, entonces ahí no hay racionalidad. Ahí no hay entendimiento, no hay inteligencia. Y cuando no hay inteligencia, hay destrucción. Por eso que hay que proveer a los estudiantes de esos mecanismos alternos y enseñarles que la paz es el medio, no es el fin. No es el fin. Uh-huh. Aquí estamos en una tertulia de campeones con gente que inspira, disfrutando de un buen café con la doctora Mayra Duque, profesora universitaria, madre, es de La Grita, estudió en San Cristóbal y vive en Mérida, profesora de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes, con un doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Bogotá. Cuéntenos esta experiencia, ¿cómo llegaste a Mérida y ahora a Bogotá? Bueno, también por un conflicto. Otro conflicto. La superación. Ya entiendo por qué te asignaron esa cátedra. Había un conflicto en la universidad, en mi escuela en ese momento. Entonces, en medio de ese conflicto, se abre el concurso para becarios. Las becas de intercambios para maestrías o doctorados. Y entonces un amigo me dice, bueno, aquí en medio de todo este conflicto yo creo que lo mejor es irse a estudiar. Entonces, bueno, primeramente yo aplico para la Universidad del Zulia. Cuando se mete la solicitud, había un error en la transcripción del título del doctorado y me lo regresan del Consejo de Facultades. Me dicen, no, esto no aplica, este doctorado no existe, vuelva a aplicar. Entonces, otro amigo que era consejero de facultad me dice, no, tú que te vas a ir para la Universidad del Zulia, te tienes que ir para otro lado, te tienes que ir fuera del país porque hay muchas opciones. Claro. Entonces, bueno, me pongo a buscar y la opción que había en ese preciso instante era la Universidad Externado de Colombia. Y nada, de inmediato yo le escribo a la Universidad Externado y la Externado me admite la solicitud, me invitan a una entrevista, voy a la entrevista con más o menos 150 participantes latinoamericanos. Fui la única que quedó, la única extranjera que admitió ese posgrado en ese momento, ese doctorado.
Y así entré a la Universidad Externado de Colombia. Resolviendo conflictos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque entendiendo que es una universidad con un gran renombre y que estudia gente con altos niveles de exigencia académica. Indudablemente. El primer año perdí como 15 kilos. Otro conflicto. Yo decía que la católica del Táchira era dura. No, o la católica Andrés Bello, donde hice la especialidad en ciencias penales y criminológicas, yo decía que era dura. No, la Externado es dura, es súper exigente. Hay un nivel académico alto. Las promociones son muy cortas, ¿no? Porque para graduarse ahí... Sí, eran 15 estudiantes de doctorado, de los cuales terminamos graduándonos 6. Es dura, es difícil. Dura, sí. Pero yo estudiaba con magistrados. O sea, yo llegué a estudiar, sí, con jueces, con magistrados de cortes de apelaciones, es decir, los intermedios. Llegué a estudiar con fiscales del Ministerio Público, llegué a estudiar con abogados que litigaban en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, llegué a estudiar con gente muy bien posicionada en Colombia. Y nos trataban a todos por igual. Si regañaban a Mayra Duque, que no tenía ningún cargo en Colombia, regañaban al magistrado. Igual. O sea, el regaño no era sino un llamado de atención, sí, desde el punto de vista académico. Que yo recuerdo que cuando ellos empezaban con esta frasecita, con todo respeto, doctora. Y después venía el balde de agua fría. Entonces, con todo respeto, sí, es para tener cuidado, porque lo que viene es duro. Con todo respeto, pero se lo voy a decir. Sí. De eso aprendido en el doctorado, ¿qué enseñanzas te dejó? Hoy en el ejercicio docente, en el ejercicio como abogado, en el ejercicio de la vida, porque alcanzar un doctorado por fuera pues es de suma exigencia y es meritorio, pues. Sí, que no hay imposibles, que el imposible es el que uno se plantee internamente. Si tú te bloqueas, te llenas de negativismo, tú te estás colocando las cadenas para tu éxito. Entonces no hay imposibles cuando tú abres la mente hacia el cambio, hacia el crecimiento, hacia alcanzar nuevos horizontes. Aprendí el trabajo en equipo. Esa gente que estudió conmigo, esos compañeros, fueron extraordinariamente amplios conmigo. La única extranjera, te aceptaron, te adoptaron, ¿no? Me adoptaron, fueron muy solidarios. El primer mes yo me caí de las escaleras de esa universidad, tuve un esguince en el pie izquierdo. Entre las cosas también bien particulares, que cuando me llevan a la urgencia de uno de los centros clínicos que prestaba servicio al seguro escolar, pues el médico andaba tan distraído que empezó a examinarme, fue el pie sano. Y los compañeros me decían, menos mal que no te van a operar un riñón porque te quitan el bueno. Así fue. Y a razón de esa caída, entonces uno de los compañeros, no, vamos a ayudarle a conseguir un apartamento más cerca, claro, de la universidad, porque yo vivía en Chía, un pueblo a las afueras de Bogotá. A las afueras de Bogotá, es un pueblo a media hora de Bogotá, pero que hasta la universidad yo tardaba 2 horas. Wow. Ellos me decían, no, es que Mayra vive en la China, entonces hay que traerla. Chía, China. Sí, Mayra vive en la China, vamos a traerla de la China a Bogotá. A Bogotá. Mayra, sí, fuiste a México y no precisamente a cantar las mañanitas. ¿Cómo fue esa experiencia como ponente, no? Porque también eres conferencista. Sí. Estuve en Guadalajara en una ponencia sobre crimen organizado y las políticas que Venezuela hasta ese momento había desarrollado en materia de crimen organizado. Fue una experiencia interesante porque ese congreso Flaxo reúne a investigadores de toda Latinoamérica y éramos cientos y cientos de investigadores presentando sus propuestas en una
en un mega congreso. Eso fue un congreso de 7 días. 7 días tratando distintos temas de las ciencias sociales. Fue una experiencia maravillosa. Además que fue una oportunidad para compartir con mis padres. Viajé con mis padres y compartimos alrededor de 21 días por distintas ciudades de México. Un país también extraordinario, con una atención al turista maravillosa. Tenemos muy, muy bonitos recuerdos, de verdad. Cuéntenos esa experiencia haciéndole un trabajo a la Embajada de Canadá. Ajá, bueno, ese fue otro concurso. Sin conflicto, para investigadores. No, ese no fue con conflicto. Es un concurso que era unos programas de intercambio que la Embajada de Canadá, o que Canadá específicamente tenía para toda Latinoamérica, y llamaba todos los años a un programa de intercambio en materia de investigación académica. En esa oportunidad también participamos como 1.500 investigadores latinoamericanos. Entramos 2 de la Universidad de los Andes, wow. 1 de la Universidad Católica, otro de la Universidad de Carabobo. Estuvimos como 4 representantes de Venezuela en distintas ciudades de Canadá en ese año. Fue en el año 2009. También extraordinaria la Embajada de Canadá, muy presta a ayudar a la investigación y muy presta también a proyectar la investigación de nuestros pares académicos canadienses, que era un poco el interés, y siempre ha sido como el interés de Canadá, proyectar el trabajo de su gente. Y lo hacía de esta manera. Una de las alternativas era hacerlo de esta manera. Algo que nos llama poderosamente la atención, el avance científico, tecnológico y estos instrumentos de hoy en día de la inteligencia artificial, pero aplicados al derecho. ¿Qué mención, qué se ha desarrollado, cuáles son los avances en este campo? Bueno, hay mucha optimización de la información, indudablemente. En materia jurídica hay una big data, o sea, la gran cúmulo de información, de sentencias, decisiones que han dictado las altas cortes y las salas del Tribunal Supremo de Justicia, que la inteligencia artificial te ayuda a optimizar, a ubicar, a concretar. No obstante, a pesar de ese trabajo, yo siempre he dicho que hay cosas que la inteligencia artificial no va a sustituir, que es cómo adecuar toda esa información a casos concretos, porque claro, cada caso es distinto, aunque se parezca a otro, es distinto, porque las circunstancias que rodean a cada caso no necesariamente coinciden con las de los casos que la inteligencia artificial me trae para el análisis. Entonces siempre hay que tener cuidado en no copiar exactamente lo que la inteligencia artificial te dice, porque no es del todo cierto lo que ella analiza. Claro. Yo tengo un conflicto con los idiomas. ¿Cómo llegaste a ese dominio? Porque sé que tienes una gran preparación con el idioma inglés. De hecho, era una exigencia en el doctorado. Sí, bueno, intentando. No te creas que no es lo mismo. Yo sigo en el conflicto, ya tú lo estás dominando, sí. O ya lo tienes dominado. Hay que vivir en el entorno del idioma para entender modismos, para entender dialectos, para entender acentos. No es lo mismo el inglés del latino, pues. No, en Trinidad y Tobago te dicen el agua es guata. Y uno se queda así que, ¿y eso qué es guata? ¿De dónde sale eso? El water, el agua para Trinidad es una cosa muy rara, y ellos se expresan de manera muy extraña, ¿no? El dialecto de ellos es muy extraño. Es como el inglés de los Estados Unidos y el inglés el británico. Sí, el británico es muy formal.
El otro tiene entonces mucha simplificación en las frases, hay muchos modismos, que el británico es mucho más formal. ¿Qué te ha motivado a estudiar tanto? ¿Por qué estudias tanto? Especialización, maestría, doctorado, sigues revisando, sigues estudiando el idioma, sigues en constante revisión o actualización académica. Porque el mundo cambia, todos los días cambia, la sociedad es muy dinámica, entonces hay que estar siempre atento de los cambios que está dando la sociedad y también no solamente atento con lo que está pasando, sino tratar de anticiparse a lo que viene, preparándose. Y de alguna manera, cuando he hecho toda esta carrera y llegué hasta el doctorado, siempre pensé en que hay que estar preparados porque el país nos va a necesitar en alguna posición importante en la que se nos exija ese nivel académico y bueno, había que aprovechar el tiempo. La verdad es que hay que aprovechar cada día y si te dan la oportunidad de ampliar ese abanico de formación académica, pues hay que aprovecharlo. Venezuela además, a diferencia de muchos otros países, tiene educación gratuita. Entonces, si no aprovechas esta educación que es gratuita. ¿Cuánto puede costar un doctorado, por ejemplo, en Colombia? Un valor, más o menos. Al año puede costar $20,000. Wow. Es caro. Sí, es sí. Bastante alto. Sí, sí. Y aparte de eso, la exigencia académica. Uh-huh. Eres reconocida en el campo de los profesores universitarios como la defensora de los derechos de los trabajadores. Hay un liderazgo importante en la universidad, Mayra. Bueno. O sea, ¿por qué te metes en conflictos para el bienestar de todos? No, yo no me meto en conflictos, yo ayudo a solucionar un conflicto. A diferencia de muchos abogados que les encanta avivar los conflictos, en mi caso me gusta entrar al conflicto, pero para darle una solución. No, lo toco ya, concreto. Nosotros vimos en las redes sociales, en la investigación antes de esta entrevista, que estabas haciendo un trabajo para la universidad o lo hiciste de manera muy personal porque no se llevaron a cabo las elecciones y tuviste un recorrido por Caracas, el tribunal y bueno, hay un reconocimiento, que hay un liderazgo de que hay alguien que se preocupó para que a esta hora, en este momento, todavía no se han realizado las elecciones y tú andas en ese trabajo. Bueno, la Universidad de los Andes es la segunda universidad más importante del país. De las universidades autónomas del sector público, claro, es la segunda más importante del país. Luego no podemos decir que siendo la segunda más importante del país no tengamos capacidad para resolver nuestros propios conflictos. Una universidad que ha ganado reconocimientos internacionales también está en el ranking, ¿no? Claro, está dentro de las 200 mejores universidades latinoamericanas. Wow. Entonces, si nosotros estamos ocupando esas posiciones importantes, no es de gratis. Es porque la universidad produce investigación, hay avances científicos que han salido de nuestros recursos humanos, es decir, de nuestros profesores, de nuestros investigadores, de nuestros docentes. Entonces, si tenemos esas capacidades, que para muchas otras universidades es envidiable, ¿cómo nosotros no vamos a tener la capacidad para solucionar un problema relacionado con las elecciones universitarias? Entonces, como la fábula del colibrí, yo estoy haciendo mi parte. Y mi parte es que de entre los distintos candidatos a ocupar posiciones de gerencia universitaria en la ULA, yo era la única litigante, abogado litigante, pues mi trabajo en ese momento era defender a la universidad. Por eso yo hice oposición a la medida cautelar de suspensión de las elecciones de la ULA, me hice parte y solicité además la aprehensión de la instancia. A nivel de sala, eso está paralizado, pero mientras eso ocurre allá, pues a lo interno, también un grupo de profesores de mi facultad se ha planteado una alternativa.
una alternativa que me parece también viable relacionada con levantar la sanción del reglamento transitorio del 2023, que es el que está causando el conflicto justamente en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, reconocer lo que ha solicitado el accionante en la sala electoral, reconocerlo mediante una reforma del reglamento electoral del 2003. Que es incluir a los jubilados, ¿no? Sí, es incluir a los profesores jubilados en las elecciones de decanato. O sea, que haciendo eso solucionamos en parte el problema, pero además esta propuesta es un poco más amplia, va más allá, porque esta propuesta hace que la inclusión de los otros sectores, que es el personal administrativo, técnico y obrero, puedan tener una representación en los órganos de cogobierno de la universidad, es decir, que ellos puedan tener representación en los consejos de facultad o núcleo y representación en los consejos universitarios. Miren, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, que Venezuela ha cambiado, que nuestra universidad ha cambiado. Y si algo también hay que reconocer es que si la universidad hoy día está abierta y se le está brindando educación gratuita a los estudiantes, gracias a docentes que, a pesar de no tener condiciones laborales dignas, ellos apuestan por la formación de los muchachos, y porque hay un personal que día a día se hace presente en la universidad para barrer, para limpiar, para acomodar una lámpara, para eliminar la maleza, para tumbar un nido de murciélagos o un nido de zamuros que nos han invadido, pues, los espacios físicos de la universidad. Entonces, ha sido un trabajo de mucha gente, no ha sido un trabajo exclusivo de los profesores, es un trabajo de mucha gente que ha ayudado a mantener abierta la universidad. Entonces, el gobierno como tal de la universidad depende de todos estos sectores que hacen vida dentro de la universidad, lo cual obliga a reconocer también su voz y su voto dentro del gobierno universitario, cosa distinta a decir que la actividad académica sea exclusiva por parte de los docentes, de quienes están formados para educar o para la academia o para la investigación. Entonces, es una propuesta viable, es una alternativa. Esperemos que cesen los intereses personales que están bloqueando la posibilidad de avanzar en la renovación de autoridades universitarias. Aquí hay que pensar en el beneficio de la comunidad universitaria, pero también hay que pensar en el beneficio de toda la región, porque la Universidad de los Andes es tan determinante para el estado Mérida y para la región andina, que desde que la Universidad de los Andes ha perdido condiciones económicas, se ha ido decayendo la actividad económica también de Mérida. Una ciudad sustentada en el ingreso porque era una ciudad estudiantil. Exacto. No es una frase hueca ni vacía decir que es una universidad con una ciudad por dentro. Eso no es hueco, es la realidad. Es la realidad. Porque la presencia de la Universidad de los Andes para Mérida es absoluta. En cada esquina alguien tiene que ver con la Universidad de los Andes. Entonces es determinante el destino de la universidad, y el destino de la universidad es tan importante para el estado Mérida, para los estados aledaños, es decir, Trujillo y Táchira, porque tiene una influencia muy marcada. ¿Cómo visualizan la universidad del futuro? Una universidad mucho más proactiva, una universidad mucho más enfocada en la investigación, es una universidad que tiene que prepararse para unos cambios drásticos en materia ambiental. Lo estamos viviendo desde ya, el ambiente está haciéndose sentir, y aquí hay que pensar que vamos a vivir situaciones muy difíciles para la humanidad, para el planeta, en las que hay que centrarse, hay que estudiar y hay que anticiparse, estableciendo algún tipo de respuesta frente a situaciones como las que vivimos hace 2 años con la pandemia. A sociedades
que son mucho más aisladas. Parece mentira, pero el tener muchos más avances tecnológicos o avances en las comunicaciones que, entre comillas, nos comunican más, nos aíslan más. El ser humano cada día es más ermitaño. Sí, ¿Sí? ¿no? Se mete en su cuarto, en su silla, en su PC o en su móvil y menos se relaciona. Y lo puedes ver en cualquier escenario. Vas a un restaurante, la mayoría está pegado al celular. Vas en el carrito por puesto, la mayoría está pegado al celular. Vas a una clase y la mayoría se le pega al celular. Entonces, hay mucho más avance para comunicarnos, pero nos comunicamos menos. Hay un tema migratorio que está afectando el país. Hay un grupo de gente que salió, 8 o 9 millones de venezolanos decidieron salir de Venezuela, pero hay un gran número que está previsto que regrese. ¿Qué impacto va a tener en el campo universitario? Mucho. Ya lo venimos observando desde la pandemia. Nosotros estuvimos en la pandemia aislados, por razones obvias, pero cuando regresamos a la presencialidad, antes de la pandemia, nosotros habíamos tenido una disminución de matrícula drástica y después de la pandemia comenzó a subir la matrícula. Yo llegué a tener hasta 2 estudiantes por aula. Hoy día tengo 42. Presencial. Y lo que se espera con esto, de todas estas políticas migratorias que se están dando en el mundo y que están obligando a los venezolanos, a muchos venezolanos regresar, habrá muchos que no volverán, simplemente cambiarán de destino, pero hay otros que tendrán que volver. Esa gente que vuelve, y es parte de los retos que tiene que asumir la Universidad de los Andes, ¿qué va a hacer? Se va a poner a trabajar, se va a poner a producir, se va a poner a estudiar. Como sea, la universidad tiene que orientar el desarrollo del país. Bien sea porque nosotros le demos unos cursos cortos o certifiquemos habilidades para que esa gente se pueda poner a producir, o bien por cuenta propia, o bien porque van a contribuir con la producción nacional, o bien porque definitivamente se van a dedicar a una carrera. El tema es que nuestros profesionales, es decir, los docentes, no van a regresar. Y no regresan porque no es un atractivo entrar a la universidad a ganarse alrededor de más o menos $15 al mes. Imposible. No es ningún atractivo. No es. Entonces son cosas que hay que solucionar. A la universidad hay que atenderla. Y hay que atenderla, y le interesa al Estado venezolano atenderla, porque tiene que formar a la gente que va a sostener la fuerza productiva del país. ¿Qué clase de fuerza productiva vamos a tener? ¿Y qué clase de país queremos para el futuro? Entonces, si queremos ser un país pujante, un país de desarrollo, pues tenemos que formar a la gente que lo va a hacer. Desde el área de la criminología, sobre todo el área académica que es donde usted más se desarrolla, el uso de las redes sociales, cómo educar, cómo llegar esa información hasta los más pequeños, los más jóvenes, los más grandes. Totalmente gente que expone totalmente su vida, y luego vienen los problemas de índole legal, ¿no? Criminológico se puede decir, porque de hecho hay una aplicación que detecta y da tu ubicación en tiempo real. Sí, vamos con una cosa muy simple, los fake news. Se lanzan una ingente cantidad de información que no toda es cierta. Claro. Y la gente la consume así, rapidito. Pero para usted recoger esa información y fortalecer el derecho al olvido, ¿cómo lo hace? Es muy difícil. He tenido casos de personas a las que les han lanzado noticias falsas, de jóvenes, por ejemplo, que han sido agresores, supuestos agresores de mujeres,
cuando eso nunca ha existido, es decir, se han creado historias falsas para desprestigiar a una persona. Luego, aunque esa otra persona intente decir por las mismas redes sociales que era una noticia falsa, eso no se borra de la memoria. ¿Cómo controlas cada persona que vio esa información en tiempo real para que él vuelva a ver en tiempo real la noticia que desmiente? Entonces es muy complicado eso del derecho al olvido, por ejemplo. Y otras también muy terribles que incitan, por ejemplo, a las manifestaciones, al odio. Hay informaciones falsas donde se promueve prácticamente que la gente salga, que reaccione. Y como son cuestiones de segundos, no hay inteligencia que valga. Entonces ahí la reacción es una reacción visceral, no es una reacción inteligente. Luego de que la gente sale, destroza cosas, bienes públicos, ¿cómo lo recoges? Claro. Hay un caso muy interesante, recién vivido en Colombia, a razón de un paro convocado hace unos años atrás, donde una influencer llamaba a través de sus cuentas personales a que no era ni siquiera un llamado, ella decía: es que tengo mucha molestia y esta es la forma de manifestar mi rechazo a las políticas nacionales. Uh-huh. Esa mujer fue condenada a unos cuantos meses de prisión, pero estuvo a punto de ser condenada por terrorismo. Y hubo toda una discusión si ese llamado de ella a través de las redes sociales representaba un crimen de odio, si representaba una acción terrorista, y estuvo a punto de ser condenada por terrorismo. Entonces ahí entra una discusión entre el derecho a la libertad de expresión que defendía ella, o está también el derecho a la seguridad nacional que defendía el Estado colombiano. ¿Cuáles son las aspiraciones de Mayra Duque dentro de la Universidad de los Andes? Bueno, de momento, mi aspiración es que vayamos al proceso electoral. Mi aspiración es que la comisión que se ha designado para estudiar este proyecto alterno que resolvería el conflicto en el que está sumido el proceso de renovación de autoridad universitaria, lo haga lo más pronto posible, lo haga con conciencia, lo haga pensando en la institución, lo haga pensando en Mérida y en la región. Y una vez que esto se resuelva, pues nosotros, digamos, lo que es mi equipo, porque tengo un equipo de trabajo que está conmigo y estamos haciendo desde ya un trabajo por la universidad en los distintos campos, porque donde quiera que estemos, pues tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacer lo propio para mejorar nuestra situación y la situación de la universidad. Si mejora la educación, va a mejorar en buena medida la situación del país. Entonces, al resolver este asunto, pues yo sí creo que es necesario ocupar posiciones importantes dentro de la universidad para hacer valer ese proyecto que hemos venido desarrollando durante estos meses, que es en beneficio de la institución. Y bueno, esperar. Mayra, las cámaras de Un Café con Quique Voz es una tertulia de campeones con gente que inspira. ¿Quién inspira a Mayra Duque? Wow. Mis padres. Esa es la primera inspiración. Cuando se es niño, uno sueña en las mismas cosas que hacen los papás. Ay, mi papá tiene un carro, mi mamá tiene un carro, mi mamá sale, mi mamá compra, mi mamá tiene para hacer esto, son trabajadores, sale. Y esas cosas que son imperceptibles, claro, se convierten en tu espejo. Y yo siempre los veía a ellos como un ejemplo a seguir, porque eran personas trabajadoras y son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas muy nobles. Y siempre quise ser como ellos y he querido ser como ellos.
Unos padres además abnegados, unos padres dedicados a sus hijos, unos padres que siempre han querido lo mejor para sus hijos y en definitiva, buenos ciudadanos, buenos padres de familia. Esas son las personas que primeramente me han inspirado. Luego mi abuela, la abuela materna y la abuela paterna, ambas con unos caracteres totalmente diferentes. El carácter de la abuela paterna, un carácter muy fuerte, pero educadora, docente. Y a la abuela Ana prácticamente tuvieron que sacarla a juro del aula de clase. Ella no se quería retirar nunca de la docencia. Amaba ser maestra. Y mi abuela Alice Telma, fue ama de casa, pero una mujer muy trabajadora, una mujer muy noble, una mujer que era generosa con el débil, con la particularidad de que ella no era pudiente. Ella no fue una mujer pudiente y ella era una mujer de recursos limitados, y con esos recursos limitados le daba comida a cualquier persona necesitada que pasara por su casa y le pidiera un plato de comida. Ella no le daba, por ejemplo, un pancito, no, ella los mandaba a pasar, los ubicaba en su mesa, y los trataba como nos trataba a todos, un buen banquete, y les servía un buen banquete. Esas cosas inspiran y esas cosas marcan para la vida, la verdad. Mayra, las cámaras de Un Café con Quique Voz, un mensaje a toda nuestra teleaudiencia para que sigamos adelante, construyendo el país que queremos, educando, trabajando arduamente, porque es un granito que aportamos todos. Sí, no perder la fe, no perder la esperanza, siempre actitud positiva frente a la vida. Miremos a los niños se caen y de inmediato se levantan. Vamos a ser tan resilientes como los niños. Aprendamos a superar las dificultades, porque en cualquier escenario siempre hay dificultades. La diferencia la hace es la actitud que le pongas al conflicto o al problema. Si le pones una actitud positiva, rápido te van a surgir las ideas, va a ser mucho más fácil salir de esa situación teniendo una actitud positiva. Y los psicólogos dicen, en medio de una depresión no es posible construir absolutamente nada. Hay que sacar primero a la gente de la depresión para que luego comience a construir sus sueños. Venezuela tiene mucho potencial, y los venezolanos hemos sido muy resilientes frente a muchas pruebas que nos han puesto. Pongamos también a andar nuestra creatividad para hacer de Venezuela un país mucho más grande de lo que es. Muchas gracias. Encantada. Bueno, esto fue una entrega más de Un Café con Quique Voz, una tertulia de campeones con gente que inspira. Será hasta una próxima entrega. Un Café con Quique Voz, tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta Sabe Diferente, Avenida Principal de Las Pilas, Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O, Clínica San Sebastián, seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.